Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré un relato bastante oscuro y perturbador, el cual ocurrió en los alrededores de la Basílica de Guadalupe, un lugar santo lleno de amor y de fe, pero donde también ocurren fenómenos inexplicables, protagonizados por seres malignos, como la extraña monja de la historia de esta noche. Antes de comenzar, recuerden tener activada la campanita de notificaciones para no perderse ninguna historia del canal, pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando. Así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Minerva, y antes que nada, quiero felicitarte por tu canal, porque aquí he escuchado historias que no había oído en ningún otro lugar, además de que tienes un estilo muy característico que me gusta escuchar cuando realizo mis actividades diarias. Y debido a que sentí esta afinidad por tu canal, me atreví a contarte un relato que durante muchos años había mantenido en secreto, pero después de escuchar las historias de tu canal sobre lo que ocurre en la Basílica de Guadalupe, sentí la necesidad de escribirte y de compartir contigo y con toda la comunidad lo que me sucedió justamente en este mismo lugar. Todo ocurrió en el 2003, cuando mi esposo y yo planeamos juntos nuestra primera visita a la Ciudad de México como una pequeña familia, pues en ese entonces hacía apenas un año de que habíamos tenido a nuestro primer bebé y queríamos llevarlo a la basílica para presentárselo y encargárselo a la Virgencita de Guadalupe. Nuestro plan era estar 3 días en la ciudad. En el primer día queríamos visitar este santuario, pues en los 2 restantes ya habíamos contratado un pequeño tour para que nos llevara a los principales sitios de interés de la ciudad. Sin embargo, el camión en el que veníamos tuvo un contratiempo, descomponiéndose a mitad de la carretera, por lo que tuvo que pedir que enviaran otra unidad, la cual tardó más de 3 horas en llegar, en una experiencia que fue demasiado desesperante, porque 1 hora después de haber cambiado de camión, ocurrió un accidente en la autopista que provocó un embotellamiento de un par de horas más. Esto significó un gran problema para nuestros planes, porque sabía que llegaríamos más tarde de lo pensado a la ciudad, pese a que sí habíamos considerado un tiempo de colchón por si ocurría alguna situación fuera de nuestras manos, obviamente jamás pensando en todo lo que pasó. Aún así, cuando llegamos a la ciudad, mi esposo y yo decidimos tomar un taxi para ir directo a la basílica, en lugar de irnos primero al hotel, y tal como si la vida nos estuviera diciendo algo, nuestra experiencia en el taxi también fue tortuosa, porque el chofer se encontró con 2 manifestaciones en el camino, y después de ello se le ponchó una llanta, de modo que comenzamos a caminar en los alrededores de la basílica cerca de las 8 de la noche, confiados en que todavía tendríamos tiempo, pues habíamos visto que el horario de servicio de este recinto era hasta las 9 de la noche, pero para reafirmar nuestra mala suerte, aquel día se estaban realizando trabajos de mantenimiento en la basílica, reduciendo su horario de atención hasta las 7 de la tarde. Cuando vimos la puerta cerrada, no pude hacer otra cosa más que llorar, un poco por no haber llegado a tiempo y no poder cumplir con nuestra visita a la Virgencita, pero por el otro lado, lloraba de frustración, porque nada se nos había dado en aquel día, y comenzaba a pensar que algo malo estaba pasando con nosotros, y que quizá ni siquiera debimos haber hecho aquel viaje a la ciudad. Pero justamente cuando íbamos caminando rumbo a la calzada de Guadalupe, en busca de algún lugar para cenar y después irnos a nuestro hotel, a la distancia vimos que venía caminando una monja en dirección hacia nosotros. Esto obviamente no se me hizo extraño, considerando que estábamos cerca de un recinto santo, pero mientras aquella mujer se acercaba, despertaba demasiado mi curiosidad,
porque no sé cómo explicarlo, pero su rostro era demasiado parecido a cómo podría lucir la Virgen de Guadalupe si la viéramos como una persona real. De hecho, supuse que mi mirada había sido demasiado obvia, porque cuando aquella mujer caminaba justo enfrente de nosotros, me volteó a ver directamente a los ojos y me dijo: «Buenas noches, que Dios la bendiga», lo que respondí de inmediato con el mismo saludo, un tanto apenada por la situación, pero quizá percatándose de ello, la monja se detuvo y nos preguntó: «¿Vinieron a visitar a la morenita?», a lo que contesté afirmativamente, contándole de forma breve que habíamos llegado tarde al recinto y que habíamos tenido problemas en la carretera, y la monja, de forma sumamente amorosa, tomó mi mejilla y me tranquilizó, diciéndome que había muchos caminos para llegar con la Virgen, lo que me reconfortó, provocando que salieran algunas lágrimas de mis ojos. Todo esto mientras veía incómodo a mi marido y hasta cierta parte molesto, pero sabía que prefería no interferir al ver mi conexión con aquella mujer. Después de esto, la monja, con aquella apariencia casi idéntica a la guadalupana, nos pidió que la acompañáramos a una de las bancas para darnos un regalo, por lo que la tomé de la mano y caminé junto a ella, mientras mi esposo cargaba a nuestro bebé, cada vez más molesto e incómodo con la situación. Una vez que llegamos a las bancas, me senté junto a esta mujer y después me dijo: «Yo soy ella, Minerva, soy tu madre, ¿no ves que estoy sentada junto a ti?». Al escuchar aquellas palabras, sentí una fuerte emoción y me solté a llorar desconsoladamente, porque aquellas palabras confirmaban lo que había pensado desde el primer momento en que la vi, de modo que sin saber cómo reaccionar, solamente le agradecí por presentarse ante mí, diciéndole que éramos creyentes en ella y que habíamos hecho todo lo posible por irla a ver, lo que hizo sonreír a la monja, diciéndome que todo estaría bien, y mientras acariciaba mi cabello, me dijo: «¿Trajiste a tu bebé para dármelo? Anda, ponlo en mis brazos». Oír esta frase fue como una cubetada de agua helada para mí, porque en mi mente sabía que había ido con la finalidad de presentarle a mi bebé a la Virgen, pero no para dárselo, tal como dijo aquella monja, además de que el tono de voz con el que dijo esa frase fue distinto al que le había escuchado hasta ese momento, de modo que al ver mi confusión, la monja insistió: «Pon a tu bebé en mis manos, Minerva, ¿o no confías en mí, que soy tu madre?». Y puso sus manos estiradas frente a mí, esperando que le diera a mi bebé, y justo en ese momento, cuando puse atención en sus manos, sentí un fuerte escalofrío al ver que su piel estaba completamente arrugada y sus uñas eran largas, sucias y descuidadas, como si fueran un tipo de garras. Y tras levantar mi cabeza y mirarla directamente a la cara, sentí que me moría del miedo al ver que su rostro era horrible, con pelos en su cara, una nariz larga y delgada, ojos feos y saltones, y una barbilla sumamente prolongada, difícil de ver en una mujer real. Al ver aquello grité y le solté un golpe en sus manos, diciéndole que se alejara de mí y que no le iba a dar a mi bebé, y mi esposo me ayudó a levantarme y comenzamos a huir de aquella mujer, caminando lo más rápido que podíamos, porque nos era imposible correr cargando las maletas y al bebé. Y mientras nos alejábamos de ella, solo pude ver de reojo que la monja se levantó y se comenzó a reír, pero no lo hacía como se ríen las brujas en las caricaturas o series de televisión, sino más bien con una risa gruesa, parecida a la de un hombre, aunque esa cosa que se presentó ante nosotros con la imagen de una monja no tenía nada de humanidad. Esa noche
Tomamos el primer taxi, que se detuvo al hacerle la parada, y le pedimos que nos llevara al hotel, totalmente asustados y muertos del miedo. Aunque mi esposo también parecía molesto y quizá enojado conmigo, lo cual seguía sin entender, pero cuando llegamos al hotel y cuando dormimos al bebé, me contó todo lo que él vio. Me dijo que desde el principio, él vio a la monja como una mujer anciana, con una mirada abusiva y de maldad, y que se confundió cuando comencé a interactuar con ella, mirándola con ternura y amor, pensando que posiblemente solo estaba siendo amable y que me alejaría de ella para continuar con nuestro camino, que por eso él intentaba decirme que nos fuéramos y que había algo extraño en aquella mujer. Pero de acuerdo a sus propias palabras, yo parecía estar fuera de mí, viendo a esa monja con admiración mientras no paraba de llorar, de modo que él solo se mantuvo a la distancia, intentando darme señales para regresar en mí, mientras mantenía su atención en nuestro bebé, temiendo que se tratara de algún truco para robárselo, pero al mismo tiempo intentaba poner atención en todo lo que me decía aquella extraña monja, siendo testigo de las palabras que me dijo cuando pedía que le diera a nuestro bebé y también cuando cambió la imagen de su cuerpo justamente frente a nosotros, pues para él la monja pasó de ser una anciana amargada y malhumorada a un tipo de monstruo, como él mismo la describió. Yo me sentía apenada con él, con todo lo sucedido, contándole detalladamente lo que vi, sumamente confundida, porque no entendía cómo habíamos visto dos cosas distintas y cómo aquella horrible monja había tomado la imagen de la Virgen de Guadalupe para engañarme y manipularme utilizando mi fe. Esa noche platicamos mucho sobre lo que debíamos hacer, porque por un lado yo no quería regresar, aterrada con lo que había pasado y pensando que quizá todo había sido una señal para que no fuera a ver a la Virgen, pero mi esposo pensaba al revés, diciéndome que posiblemente todo había sido el plan de algún tipo de demonio o ser de la oscuridad para atacar nuestra voluntad y evitar que llegáramos a la casa de la Virgencita. Pero esa misma noche, cuando ya nos habíamos dormido, sucedió algo que nos confirmó que era lo que teníamos que hacer. Porque a altas horas de la madrugada, cuando estábamos durmiendo perdidamente por el cansancio del día, escuchamos un fuerte ruido, como si algo hubiera golpeado nuestra ventana. Y al abrir los ojos, mi miedo aumentó al ver que la ventana estaba abierta y las cortinas colgaban hacia el exterior, como si alguien se hubiera metido a través de ella, lo que hizo que volteara a ver a mi bebé, y cuando lo hice, tanto mi esposo como yo vimos a aquella horrible monja, con su forma real, parada junto a la cuna de nuestro bebé. Esos fueron los segundos más horribles de toda mi vida, porque en mi interior creía que aquella mujer en verdad había entrado a nuestro cuarto para llevarse a nuestro bebé, pero mi esposo se levantó de inmediato y prendió la luz, y como si se tratara de una ilusión, la demoníaca monja desapareció justamente frente a nosotros. Sobra decir que esa noche ya no dormimos, cuidando el sueño de nuestro bebé, y al día siguiente fuimos a ver a la Virgencita para pedirle protección por todo lo que habíamos vivido. Después de esto, nunca volvimos a ver a esta extraña monja, aunque hasta la actualidad, más de 20 años después, sigo teniendo varias dudas que no me dejan dormir, preguntándome por qué nos tuvo que pasar eso a nosotros y por qué esa cosa se quería llevar a nuestro bebé, y sobre todo, cómo puede existir tanta maldad en los alrededores de este recinto. Y quizá nunca responda a estas dudas, pero lo único que pude concluir
y lo que le da sentido a mi vida hasta este momento es que nuestra fe y nuestra voluntad nunca cedió, sobre todo cuando el mal nos puso a prueba para tentarnos y hacernos dudar de nuestras propias creencias y sentimientos hacia la Virgen de Guadalupe. Gracias por escuchar el relato de esta noche, lectores de la oscuridad. Este video fue en parte posible gracias al apoyo monetario de los miembros del canal. Gracias por todo su apoyo. Recuerden que pueden patrocinar los videos que compartimos dando clic en la sección de miembros, y si no pueden apoyar de esta forma, también me ayuda mucho que comenten y compartan cada una de las historias. Si quieren escuchar más relatos de terror, los invito a suscribirse a mi segundo canal, Letras en la Niebla, donde tengo un buen catálogo de relatos inéditos que nunca he publicado por aquí. El enlace lo pueden encontrar en la descripción de este video. Al final del video, les dejaré un enlace de mi segundo canal con un recopilatorio de relatos de terror ocurridos en la Basílica de Guadalupe, de más de 30 minutos de duración. No se lo pueden perder. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome en la sección de comentarios cuál creen que haya sido la verdadera identidad de la monja del relato de esta noche, o también pueden compartirme un emoji de una manzana. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la Niebla, o a través de mi cuenta personal de X, donde pueden encontrarme como Wario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.